muestra es esta, a ver si están de acuerdo. La Torá tiene simbólica a veces. Y en el tema del precepto de la vaca roja hay simbólica. ¿Por qué debo mezclar? ¿Por qué la vaca es completamente roja y se debe quemar completamente? Ulay representa el pecado. ¿Por qué el pecado se representa con el color rojo? Porque rojo es violencia. ¿Cuál es el color que utilizarían para pureza? Blanco. ¿Y cuál es el color para que se utiliza para violencia y justicia? Rojo. Bueno, si la vaca es roja, se debe quemar completamente. Obvio que lo voy a utilizar para purificar. Y lo voy a utilizar para purificar de la muerte. Pero vamos a la simbólica. ¿Cuál es la muerte más grande? La espiritual. Y hay que purificarla. Muy bien. Entonces, quemar la vaca sería quemar el pecado. ¿Me siguieron? ¿Por qué esa tela o ese gusanito o forma de gusanito roja representa de nuevo lo rojizo? Que tengo que sacarlo. ¿Está bien hasta aquí? Bien. Sigo. Volvemos a encontrar el color rojo en el profeta Isaías, que lo compara con los abonot, pecados. Mientras que el color blanco es comparado con la pureza. En este contexto, el profeta Isaías amonesta al pueblo de Israel que se habían olvidado de Dios. Pues por más que seguían acudiendo al templo de Jerusalén y rezaban a él, no obstante, con sus actos malvados, demostraban que se habían alejado de Dios y que no le tenían presente. ¿Entendían lo que hacía Israel en la época de Yeshayahu? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían en la época de Yeshayahu? Hacían pecados. Se portaban mal. ¿Después qué hacían? Querían pedir perdón. ¿Qué hacían? Corbán. ¿Traían corbanot? ¿Hacían teshuvá o no hacían teshuvá? No. Entonces, ¿qué pensaban? Hago el corbán y Dios me perdonó. Entonces ya dice, no entendieron nada. El corbán es simbólico. Lo importante es que hagan teshuvá. ¿Entienden? A ver, ¿cuál sería la simbólica? También los corbanot. ¿Dios necesita corbanot? No. Obvio que hay que celebrar corbanot sacrificio, pero es ciertas ideas que Dios me quiere meter en la cabeza. No es que Dios necesita el sacrificio, es simbólico. Pero ellos que entendían, no, que con eso ya estaban listos y no hacían teshuvá, entonces no servía de nada. ¿Entendieron? ¿Vieron que aquí sí la simbólica es importantísima? Porque la simbólica es el significado. Sigo. Con respecto a la relación con el becerro, a ver qué tiene que ver con el becerro de oro. Vemos que en aquella oportunidad Moshe quemó el becerro hasta deshacerlo. ¡Ah! Busquemos un caso parecido en la Torá. ¿Qué hay que hacer con la vaca roja? Quemarla completamente. ¿Se acuerdan un caso en la Torá que también algo se quemó completamente? El becerro de oro. ¿Se acuerdan cuando Moshe cuando bajó? ¿Se acuerdan que lo fundió todo, lo puso en agua y qué hizo? Sí, se los hizo tomar. Ah, ahí también habían hecho algo. Había que quemarlo completamente. ¿Qué había que quemar? El pecado. Había que, o sea, que no quede nada. ¿Y por qué se los hizo tomar? Ahí explicamos varias veces. Mira por dónde. Esto es un Dios. Mira, lo estás comiendo y mira por dónde entra y mira por dónde sale. O sea, que esto no es nada. ¿Entienden? O sea, ¿qué le quiso decir? No es ninguna deidad. ¿Entendieron? Entonces tengo un caso parecido de que se quemó completo. El becerro de oro y la vaca roja. Entonces esa explicación de la Gemara que la vaca roja es la madre del becerro, está buena. ¿Entendieron? Bueno, ahí vamos. Con respecto a la relación con el becerro de oro, vemos que en esa oportunidad Moshe quemó el becerro hasta deshacerlo, lo convirtió en polvo. Luego lo arrojó al agua. ¿Ah? Al agua. ¿Y aquí a dónde lo vamos a poner? Las cenizas. ¿Las cenizas dónde las vamos a poner? En agua. ¿A dónde pusieron el becerro de oro que lo fundieron? En agua. También parecido a lo que hacemos con la paradumá. Primero lo quemamos, luego arrojamos las cenizas al agua. El profeta Ermiau también le reclama al pueblo que comete idolatría y denomina impureza a la idolatría. Y al pueblo que se arrastra a ella la llama Pere. Ah, miren qué interesante. ¿Cómo llama al pueblo que iba detrás de la idolatría? Pere. Pere, salvaje. Y también es parecido también a un juego de paraduma, pero Pere salvaje, ¿eh? Como algo incorrecto. Que se refiere a un burro salvaje del desierto. Burro salvaje, Pere. Lo que dice Pere Adam es como un hombre salvaje. Puesto que lo siguen a la idolatría. En realidad lo que persiguen internamente es poder hacer lo que se le da la gana. Libertinaje. Es por eso que rinden culto a las fuerzas naturales. Miren qué interpretación profunda de la idolatría. ¿Por qué había todo tipo de idolatría? Por ejemplo, el Baal peor puede ser que era una idolatría que tenía que ver con el sexo. ¿Por qué idolatraban esas cosas? Y algunos dicen que eran hacer las necesidades, y otros dicen que tenía que ver con lo sexual. En todas las idolatrías se idolatraba
cosas, fuerzas naturales. ¿Y qué se pensaba? Que con esa idolatría, si idolatrabas a esa fuerza natural, eso te iba a dar cierto poder. ¿Entendieron la idea? Por ejemplo, si querías que te vaya bien en el mar, cuando salían a navegar, tenían que adorar al dios del mar. Así te va bien en el mar. Estaba el dios de la guerra, el dios del mar, el dios de... ¿Entienden? O sea, ellos adoraban a las leyes naturales. ¿Cuál es el error de la idolatría al adorar las leyes naturales? ¿Qué es lo que no entienden? Que todas las leyes naturales vienen de Hashem. Ese es el tema de adorar a la naturaleza. Elohim, ¿se acuerdan? ¿Cuánto suma Elohim? 86. ¿Cuánto suma Ateva, la naturaleza? 86. ¿Qué quiere decir? ¿La naturaleza es Dios? No. Dios maneja la naturaleza. Que toda la naturaleza está al servicio de Dios. ¿Entendieron? Lindo. 86, Ateva, Elohim, 86. También varias veces dijimos que Elohim es el nombre de Dios que maneja el mundo de manera natural. Shema Bahía es sobre, natural. Elohim, natural. El poder creador de la naturaleza. Y la naturaleza no es ningún Dios. ¿Está bien hasta acá? Bueno, pero antes de seguir, piensen ustedes, ahora quiero que intervengan. Intervengan ustedes. ¿Por qué será el tema del pecado con la vaca roja, que es la madre del becerro de oro? ¿Qué simbolizará la madre del... No te escuché. Para que arregle el pecado. Está bien. Pero a la vaca roja se la quema, ¿no? Si a la vaca roja la quemo completamente y ella es completamente roja, ¿qué representa? Pará, ¿qué representa la vaca roja? ¿La vaca roja representa el pecado o la pureza? Pero roja no es pureza, blanca es pureza. El pecado. Entonces la vaca roja es la impureza. Que se quema completamente, ¿no? Se quema completamente. No dejo nada, lo dejo en cenizas, no queda nada. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, yo digo, si vamos para la simbólica de que tengo que hacerte yugar del pecado, ¿por qué será la vaca roja que es la madre del becerro de oro? O sea, ¿qué es lo que quiero quemar? ¿Qué es lo que quiero hacer desaparecer? La raíz del pecado. La madre del pecado. ¡Wow! ¿Cuál es la madre del pecado? ¿Cuál es? Obvio, no la vaca roja. Ahora apunten vaca como la madre. Es la madre del becerro de oro, ¿no? Entonces aparentemente Hashem quiere que borremos completamente del mapa la madre del pecado. Lo que me lleva a pecar. Lo que me lleva a pecar puede ser, ahora tenemos que ver cuál es, cómo definirían, pero hay muchos tipos de pecados. Pero, ¿por qué la vaca roja? Yo lo diría así, no sé, a ver, una palabra que se me ocurre, tengo que hacer desaparecer la doctrina del pecado. No sé cómo se traduce, la doctrina del pecado. La base de todas las transgresiones. Porque la base de las transgresiones es la que me hace pecar, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer con eso? ¿Qué hay que hacer con la vaca roja? Quemarla completamente. A ver, traten de interpretar por qué es fuera del Bet HaMikdash y no adentro. Porque es impureza. Esto no representa pureza, esto representa impureza. Por eso fuera del Bet HaMikdash. ¿Y por qué no dijo que? ¿Y por qué? ¿Y qué se hace en el Bet HaMikdash? Se purifica. En el Bet HaMikdash tiene que estar siempre puro, ¿no? La pregunta es, ¿esta vaca roja es un corbán? No es un corbán. ¿Entienden? No es un corbán esto. Esto no es un corbán. Si fuese corbán, ¿dónde se tendría que hacer? En el templo. No, prohibido hacer corbán afuera. Entonces esto no es un corbán. Esto es un modum, un elemento que Dios quiso simbólicamente para ver cómo hacemos para purificarnos y para eso tenemos que borrar completamente el pecado. ¿Se entendió? Está buena la interpretación. ¿Entendieron? Bueno, a ver, lo leo. Leo de adentro. ¿Dónde estoy? ¿En qué página estoy? 157. Al final. Les tengo que dar la nueva. Dice así. El profeta Irmiao también la reclamó al pueblo que cometa idolatría y denomina impureza la idolatría. No les di la hoja nueva, entendí. 158, ¿no? La última. Pasen. Ahí va la última. ¿Se entendió la línea más o menos?
O sea, es una misma muy interesante de cómo borrar la transgresión. Pero la transgresión más grande que Dios quiere que borre, el tema no es la muerte física, sino la muerte espiritual. ¿Y cómo borro la muerte espiritual? Haciendo teshuvá. ¿Y cuál es la simbólica aquí? Combato el tema rojo, que rojo significa violencia, pecado. Bueno, leo 158. Ah, por eso yo les leí y no les había dado hoja. No me di cuenta. Está bien. El segundo párrafo. Este es el motivo por el cual la vaca roja tenía que ser un animal que no haya servido nunca a nadie. A eso no contestamos nada. ¿Por qué tiene que ser un animal que nunca tuvo ningún yugo? Un animal que nunca tuvo un yugo. Eso es lo que quemo, que está mal. ¿Qué significa que nunca tuvo ningún yugo? Que no acepta a Hashem, no acepta el yugo divino. ¿Nosotros tenemos que aceptar el yugo divino? Olma el Esta vaca nunca tuvo ningún yugo. Una que no se somete a nada. La no someterse a nada es un pecado. ¿Por qué? Yo hago lo que quiero, yo soy Dios de mí mismo. No, hay un Dios que te dice lo que tienes que hacer. Eso no está bien. Por eso tiene que ser que nunca tuvo ningún yugo. ¿Entendieron la simbólica del yugo? Está buena. Es decir, que nunca se le haya colocado el yugo para hacerla trabajar. Debía ser un animal, entonces completamente salvaje. ¿Qué queremos quemar? El tema del salvajismo. No queremos que exista lo salvaje. En resumen, la vaca representa la doctrina del pecado. ¿Me siguen? La doctrina. La vaca, que es la madre del becerro, que no haya sido sometida nunca y de un color rojo intenso, sin... Ah, miren, ¿qué pasa si tenía un pelito de otro color? No servía. A ver, digan por qué. Porque ¿qué queremos borrar? El pecado completamente. Pero si hay un pelito de otro color, está en pecado. Si hay un pelito de otro color, entonces no representa la doctrina del pecado, sino algo bueno hay, ¿entienden? Si hay otro pelito de otro color, representa lo bueno. Y nosotros ¿contra qué estamos combatiendo? Contra el mal en sí mismo. Ese mal queremos que desaparezca. Pero si tiene otro pelito, no representa eso. ¿Qué decís? Si era más mayoría rojo y tenía solo uno negro. Si era más malo. O sea, si tenía que ser todos pelos rojos, no podía tener ningún pelito de un color diferente. Si tenía un color diferente, ya no servía como la vaca roja. Porque la vaca roja es la que quiero quemar, que es la que representa el pecado. Obvio que la vaca no tiene ninguna culpa, es simbólico. ¿Entendés? La vaca es una vaca. Eso precisamente es lo que nos representa la vaca roja. El rojo de los pecados y la falta del yugo divino. Es decir, ahora lo explico un poco. El deseo por el placer y la falta de límites que nos provee la Torah. El deseo por el placer y la falta de límites ¿nos puede llevar a pecar? Siempre. ¿Qué te lleva a pecar? No tener ningún límite. Eso es la base del pecado. Eso tiene que desaparecer. No puede ser. Tenés que saber sumiso a Dios, que es el creador del mundo. Muy por el contrario de lo que piensan algunos, ahora se mete un poco de psicología. Los preceptos no esclavizan a la persona. ¿Qué piensa el mundo giloní? El mundo laico, ¿qué piensa? ¿Por qué ve a los religiosos como, ¿qué les pasa? ¿Son retrasados? ¿Qué? Piensa como que nos limitamos muchas cosas, como que no somos felices de verdad, porque no podemos hacer lo que queremos. ¿No los ven así? El mundo giloní laico piensa que el mundo religioso es esclavo. ¿Y la verdad cuál es? Que el mundo religioso no es esclavo, porque el mundo religioso de decisión es completamente libre, porque se aplica a entender la verdad, a entender lo que Hashem quiere de mí, y no ser esclavo de mis pasiones. Eso es lo que no tengo que ser esclavo. En cambio, el mundo laico es esclavo de su yetza, de su pasión, porque no se puede dominar. ¿Entienden? Dice, los preceptos no esclavizan a la persona, al contrario, le proveen de instrumentos y lo van entrenando. Baruch Hashem, que tenemos la Torá, ¿no? Para poder controlarse y no sucumbir en sus pasiones, de forma tal que no llegue a ser arrastrado por ellas al no saber cómo contenerse. 2 minutos más y vamos al recreíto. Así aquel que no sabe controlarse y sucumba a sus impulsos, actuando de acuerdo a sus pasiones, persiguiendo las cosas placenteras, está muy lejos de ser libre, tal como los muertos que no pueden elegir. ¿Vieron? Eso es lo que siempre se dice, ¿no? Que la verdadera elección, ¿cuándo se puede hacer? ¿Cuándo puedo elegir de verdad? Cuando conozco. Si no conozco, elijo de verdad. No, yo hago lo que quiero. No sé lo que querés porque no conoces. No. ¿Vieron esos padres que dicen, yo quiero que mi hijo
O sea, no quieren enseñarle. Dice, que mi hijo decida después. Sí, pero le diste las herramientas para elegir correctamente, le enseñaste, no le diste nada. No sé, el ejemplo no fue claro. Pero ¿entendieron a dónde me referí? Vieron que, o sea, lamentablemente pasa a veces que de repente llegan los padres a un Beta Knesset en Jusalares, llegan al rabino desesperados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi hija está saliendo con un chico no judío. O mi hijo está saliendo con una chica no judía. Y llega ahí desesperado. Bueno, entonces, empieza vamos a ver qué pero ¿usted alguna vez le enseñó por qué es importante que un chico judío busque una chica judía? ¿Le enseñó por qué era importante? Ah, no. Y bueno, ¿y qué quiere? Sí. Es lo normal, ¿no? En una familia que no tuvo ninguna educación judía, ¿qué diferente? Porque no digo que tiene algo de malo, pero en el judío se tiene que casar con una judía, ¿no? Porque hay una cultura junta. Entonces, ¿por qué ese chico? Porque ese chico no veía ninguna diferencia. ¿Entiendes lo que digo? Si nunca le enseñó. ¿Usted qué quería? ¿Que disierna sin enseñarle? No tenés que prepararlo. Bueno, lo último. Entonces, y ella no. Es como una piedra que es arrojada indefectiblemente, va a caer. Y ella no puede hacer nada para impedirlo. ¿Cuál es la relación con la muerte? Bueno, ¿por qué la vaca roja tiene que ver con la muerte? Porque se utiliza la vaca roja para purificar a aquellos que han tenido un contacto con la muerte. Como sabemos, el agua con las cenizas de la paradumá era para purificarlo de la impureza por el contacto con la muerte. Pues la Torá nos quiere insinuar, así como te cuidas de la muerte y te alejas de ella, debes tener cuidado de otro tipo de muerte mucho más grave. Esta es la simbólica. ¿Cuál es la muerte más grave? La espiritual. Aquel que va detrás. ¿Y cuál es? ¿Idolatría es muerte? ¿Por qué? ¿Por qué idolatría es muerte espiritual? Porque no crees en Dios. Si no crees en Dios, tu alma se muere. Porque el alma no tiene ninguna conexión. ¿A dónde vamos después de este mundo? Con Dios. Y si ese alma no cree en Dios, y pues no va a ningún lado. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es la muerte más grande? La idolatría. Porque es la ignorancia de la verdad. La ignorancia de Dios. Aquel que va detrás de la idolatría, en realidad solo persigue el libertinaje. Volver a un estado de naturaleza salvaje, permitiéndose todo lo que le antoja y correr en pos de sus impulsos y placeres. En realidad, este tipo de individuo se considera que está como muerto. La paradumá representa al hombre que no quiere los preceptos, sino que la doctrina de no tener ningún freno. ¿Entendieron? La doctrina del no freno. Está mal, ¿no? Si no tengo frenos, ¿a dónde voy a ir? Ser libre para poder hacer lo que se le da la gana. ¿Se entendió hasta acá? Creo que en general me faltó algunas cosas que todavía no contesté, pero en general entendimos por qué la vaca roja, por qué el agua, por qué ponerlo en agua, porque ¿qué es lo que purifica? El agua. ¿Y a qué simboliza el agua? A la Torá, a Kadosh Baruj Hu. O sea, ¿qué es lo que nos salva? La Torá. ¿Ven que hay una línea de simbólicas en todo este precepto? Hasta aquí hoy. Bueno, seguimos mañana entonces, si Dios quiere. Muy bien. Seguimos en 45 minutos.